¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Nos reunimos para revisar los temas más relevantes acontecidos acá en la Cámara de Diputados y comentados por nuestros parlamentarios. Hoy la situación de Televisión Nacional de Chile y, mejor dicho, la situación de la televisión pública. Lo que viene, los pasos a seguir tras el trabajo realizado por la comisión investigadora que analizó este tema. Revisamos todo primero en la siguiente nota. La comisión investigadora sobre la actuación de la Administración del Estado en contratos de directivos de TVN aprobó las conclusiones y propuestas que contendrá su informe. En él se abordan varios puntos como las responsabilidades del expresidente Ricardo Solari, donde hubo bastante acuerdo respecto a que al menos hubo, si no negligencia, una cierta desprolijidad en el manejo económico del canal nacional. En ese sentido, algunos parlamentarios lamentaron no haber contado con la presencia de Solari en la comisión para entregar su versión con respecto a la grave y profunda crisis que tiene TVN. Además, los integrantes de la comisión rechazaron el párrafo que determinaba responsabilidades en la filtración de documentos privados de la institución que responsabilizaba al último presidente del directorio, Francisco Orrego, donde se filtraron los contratos del exdirector ejecutivo Jaime de Aguirre y el informe elaborado por la Contraloría Interna del canal, entre otros puntos. Revisábamos ahí entonces la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela con los resultados, las conclusiones de esta comisión investigadora. Para hablar de eso y fundamentalmente de lo que viene, vamos a dialogar con el diputado Luciano Cruzcoque. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias por convidarme al programa. Diputado, ¿cuáles son los pasos a seguir? Dándole quizá una mirada más integral. Porque se ha hablado mucho de la crisis de Televisión Nacional, pero hasta el minuto parece no haber vías posibles de solución. ¿Eso es tan así o se puede quizás ser un poco más optimista respecto de este panorama que es tan complejo? Mire, yo soy muy optimista. Parece extraño, considerando la debacle financiera que ha tenido lugar en Televisión Nacional, producto de muchas de las razones que se exponen también en las conclusiones de esta comisión investigadora, pero soy optimista por varias razones. Primero, porque se aprobó en este Congreso una ley corta para capitalizar Televisión Nacional y van a ingresar a Televisión Nacional del orden de los 65 millones de dólares. Usted me dice, claro, eso es plata que el día de mañana no va a existir y va eventualmente a necesitarse otra capitalización, pero hay la voluntad también del gobierno del presidente Piñera de enviar una reforma a la Ley Orgánica de Televisión Nacional que finalmente cambie el gobierno corporativo, cambie el sistema de financiamiento y también dé ciertas directrices de lo que debe ser el nuevo modelo de televisión pública que con una ley del año 92, en condiciones totalmente distintas de lo que era la industria de la televisión a la que es hoy día, sin streaming, sin televisión de pago, sin internet, sin redes sociales, sin multiplataforma, que es lo que hoy existe, sencillamente no puede mantenerse en las mismas condiciones. Creo que el modelo de televisión que se tuvo en los 90 y que yo creo que fue muy apropiado para la situación que presentaba el país en ese momento, tanto política como económica, se agotó totalmente. Y creo que parte de lo que ha sucedido con esta debacle financiera, más allá de las responsabilidades que le caben a ciertas personas en particular respecto de la administración negligente, dice relación también con un modelo de televisión que está agotado. Por ende, pienso que si se hacen las modificaciones que vayan hacia una televisión más contemporánea, más moderna, que se fije en modelos como los de Netflix, como los de Amazon, que no tienen estudios, que hoy día se centran principalmente en la proliferación de contenido, que son hubs de contenido de calidad, que le permiten a Televisión Nacional además cumplir con su misión, creo que podemos estar ante la posibilidad de una televisión pública sustentable dentro de una proporción realmente sostenible de lo que es la televisión pública en Chile, que no signifique un desangre financiero y que pueda además cumplir su misión, pero modificando financiamiento, gobierno corporativo, modelo de gestión y sobre todo también fiscalización. Televisión Nacional tiene un modelo demasiado autónomo que le ha permitido hoy día no tener un ojo avisor ante crisis potenciales que empezaron a suceder, como vimos en la comisión a partir del año 2014 y que tienen hoy día un hoyo financiero enorme. Pero todo esto implicaría, todas estas digamos modificaciones implicarían que Televisión Nacional tendría que alejarse de la lógica del mercado de cómo se hace televisión hoy en Chile. Porque TVN, no podemos desconocer que compite obviamente con el resto de los canales de televisión abierta, sí, que hacen un modelo de televisión del cual al parecer TVN tendría que alejarse. ¿Es posible hacerlo sin perder el rating, que al final es el que de una u otra forma determina lo que está pasando? Mire, yo creo que sí.
tengo la impresión de que, y es parte de las conclusiones que arroja tanto oposición como de gobierno, arroja la comisión investigadora, es que lo más plausible es que Televisión Nacional salga de la competencia del mercado de la televisión abierta hoy día, que aquellos actores que se ven beneficiados con el alejamiento de Televisión Nacional en términos de que no comparten la torta publicitaria con un actor relevante como es Televisión Nacional, puedan también hacer un aporte, que el Estado haga también un aporte por ya vía directa, ¿verdad? Y no tengamos este engendro hoy día que es Televisión Nacional, que por una parte no es capaz de cumplir su misión y por otra parte no es capaz de ser competitivo. Entonces está hoy día Televisión Nacional en el peor de los mundos posible. Por una parte no puede competir en el mercado porque no tienen las herramientas que otros canales sí tienen, y por otra parte tampoco puede cumplir su misión porque está sujeta a los vaivenes propios del mercado. Tiene que generar una parrilla programática que es muy similar a la de los otros canales, matinales, teleseries, noticiarios, todo más o menos en un mismo horario. Con este modelo, eventualmente, que es más parecido quizá a lo que sucede en la televisión española, a lo que sucede en otra escala, sin duda, en la BBC, uno puede tener también un espacio para generar contenidos educacionales, culturales, de interés público, que no necesariamente compitan por la torta publicitaria, y ahí se puede generar también un espacio valioso para la experimentación y para la creación eventualmente de nuevos formatos que el día de mañana también pueden ser valiosos en términos de mercado. Piense usted que los productos de la BBC en sus multiplataformas, radio, internet, televisión de cable, televisión abierta, televisión por streaming o televisión de pago, se transmiten a todas partes del mundo, y eso también significa una serie de ingresos relevantes. Pero hoy día pedirle a Televisión Nacional que participe del mercado en las mismas reglas no le da ningún margen para precisamente no solo no cumplir su misión, sino para ser competitivo. Entonces ese modelo, siento yo, que se acabó, y ahí parece un acuerdo transversal en que esto debiese ser así. ¿Debemos olvidarnos entonces, o Televisión Nacional debe olvidarse derechamente de este propósito de cierta forma generar utilidades? No lo está haciendo ahora porque son pérdidas, obviamente son números rojos los que ha tenido de balance en los últimos años, pero el modelo está pensado, igual que todo el resto de los canales, para obtener utilidades, para no solo financiarse, sino para además pagar bien y obviamente poder competir. Esto de las utilidades debe dejarse absolutamente de lado, o sea, se debe pensar en financiarse para producir programas, no para generar recursos. Sí, yo creo que Televisión Nacional debe centrarse principalmente en su misión. Su misión, a juicio mío, debiese ser educacional, cultural y de temas de interés público, ya sea deportivo, noticioso. Es importante que se mantenga también el área de noticias. Por ejemplo, el área de noticias del cable de Televisión Nacional es sumamente rentable. No es hoy día abierto, es parte de la televisión de pago. Y es rentable y funciona. Y creo que es parte de la misión que tiene Televisión Nacional, es informar también, obviamente manteniendo los equilibrios informativos que se le piden a un canal público y lógicamente una cierta ecuanimidad respecto de los contenidos que dan, que es lógica del ejercicio del periodismo libre en toda sociedad. Por tanto, eso me parece que lo tiene que mantener, pero yo creo que la forma de financiamiento no debe estar exclusivamente sujeta al mercado, porque, por ejemplo, y lo notamos con mucha fuerza, aquellos programas culturales, aquellos programas educacionales realmente no tienen a veces la sintonía que se dice que se quiere tener. La gente ve pocos programas culturales, pero eventualmente cuando tenemos mallas curriculares que están asociadas a ciertos programas escolares y que necesitan difusión, ¿quién otro que Televisión Nacional podría cumplir esa función? ¿Quién otro que Televisión Nacional debiese ser, por ejemplo, la pantalla de las producciones para contenidos de calidad que, por ejemplo, hoy día financia el Consejo Nacional de Televisión y que se pueden dar hoy día en cualquier pantalla y no exclusivamente en la de Televisión Nacional? Entonces creo que hay que llevar al canal a una magnitud posible de financiamiento, sustentable en el tiempo, pero por otra parte que centre sus contenidos en aquellos que le permiten cumplir la misión que el canal tiene y no necesariamente estar pensando en cómo ser competitivo respecto de un mercado cuya torta publicitaria además es decreciente. No es que hoy día la televisión abierta esté creciendo en su torta publicitaria, por el contrario, tiene competencia que probablemente hace 10 o 15 años no existía. Cable, redes sociales, pay-per-view, streaming, etcétera. Y ahí yo creo que si nosotros queremos mantener un canal público, ese canal público debe estar un poco a la altura de lo que son los canales públicos en Estados Unidos. Pienso en la PBS, en Alemania, en la BBC, en los canales de públicos españoles, porque creo que hay una respuesta y creo que de esa manera TVN puede cumplir su misión
pero obviamente eso tiene un costo y creo que el costo es salir precisamente del mercado de la publicidad en el cual Televisión Nacional ha estado inserto durante muchos años. Sí, brevemente, no puedo dejar de preguntarle, ¿qué va a pasar con los ejecutivos? ¿Hay que mantener el sistema igual? Porque ha sido uno de los puntos de piedra de tope, más allá del nombre de Francisco Rego o de otros que han pasado. Esa reestructuración, ¿qué pasa con las remuneraciones de los ejecutivos? ¿Se debe mantener la misma cantidad de personas en el directorio? ¿Cómo hay que hacer eso para que esto sea rentable? Mire, yo creo que hay 4 reformas que son importantes. Una es la que dice usted, reforma al gobierno corporativo, es decir, que nosotros podamos tener un presidente de Televisión Nacional que ojalá se mantenga el nombramiento del presidente de la República, pero que tenga ciertas capacidades ejecutivas. Ojalá tuviéramos un presidente ejecutivo, que no solamente nombra un director ejecutivo, sino que tiene además un decir. Generalmente lo que se trató de hacer con la ley original de Televisión Nacional es que este presidente finalmente representara la voz del Ejecutivo, pero tenía muy poca incidencia en cómo se manejaba en la práctica el canal, y de hecho no podía, sino con la anuencia de la mayoría de los directores, remover a ese director ejecutivo, lo que trajo siempre una disputa entre el presidente del directorio y el directorio ejecutivo. Lo que proponemos es que ese director ejecutivo sea removible por simple mayoría y eventualmente que el director de prensa tenga un quórum un poco mayor y que los directores sean elegidos también por alta dirección pública, de manera tal que no lleguen exclusivamente personas que están ahí porque tienen alguna ligación política, sino que tienen también alguna ligación con el mundo cultural, con el mundo de los contenidos, con el mundo de la educación, que sean personas que entren por el sistema de alta dirección pública, que es un sistema que yo creo que hay que legitimar. Primera reforma. Segunda reforma, sistema de financiamiento. Ver todo lo que dice usted. ¿Participa de la torta publicitaria o no participa? Yo considero que no y creo que hay una opinión transversal en que no. ¿Participan los otros canales a través de algún pago por el uso del espectro radioeléctrico? ¿Participan las telefónicas también en ese fee que puede ayudar a financiar? ¿Participan los canales de televisión en los fondos del Consejo Nacional de Televisión o se los asignamos exclusivamente a Televisión Nacional? Hay formas de ver el financiamiento que pueden no ser tremendamente onerosos para el Estado, pero que pueden ser eficientes y eficaces. Tercero, modelo de televisión. ¿Qué modelo queremos? Y ahí tengo la idea yo que tenemos que sentarnos a pensar precisamente qué tipo de televisión y qué contenidos se van a transmitir. Y además qué capacidad de experimentación tiene también una televisión pública. Y en último caso, el último punto, es la fiscalización. Televisión Nacional tiene un estatuto muy autónomo, a diferencia de todas las demás empresas del Estado. Vino acá a exponer Rodrigo Cerda, director de la DIPRE, y señaló que en el sistema de empresas públicas CEP, ¿verdad?, siempre todo el plan de inversiones pasa por la DIPRE o pasa por algún organismo externo, la Cochilco en el caso de Codelco, qué sé yo, en el caso de NAP. Hay otros grupos que están siempre mirando esta acción y se acuerda un plan de inversiones que es previamente visado por la DIPRE. Eso se evitó hacer precisamente para que no se pudiese capturar políticamente al canal. Creo que con un buen directorio, con alta dirección pública, resguardando los equilibrios políticos, eso se puede lograr para que esos contenidos, no la administración financiera del canal, esté resguardada y además darle también una dimensión al canal lo suficientemente apta para que no se transforme en un desangre, que no sean, qué sé yo, 8 señales concesionadas abiertas de Televisión Nacional, sino que sean aquellas posibles que le permitan al canal sustentarse por un tiempo determinado y con un financiamiento estatal directo. Soy partidario de esa idea. Diputado Cruzcoque, que le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros. Vale, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir revisando este tema, vamos a observar algunas de las reacciones que ha dejado justamente también esta discusión, este debate, y seguimos aquí en Puntos de Vista. Lo que hemos observado durante estos meses es un largo empate, un empate entre dos coaliciones políticas que han gobernado el país durante los últimos 30 años, un empate entre la responsabilidad del señor Orrego y la responsabilidad del señor Solari, el director anterior, un empate que buscaba permanentemente ver si la responsabilidad de la concertación, de la nueva mayoría, de Chile Vamos, y se discutió muy poco, creo yo, sobre la televisión pública que queremos o sobre el canal público que tenemos. Yo considero que había un exceso de defensa política, un exceso de defensa del señor Orrego, un exceso de defensa del señor Solari, y que hemos terminado en un empate político del cual el Frente Amplio no se siente parte, y nosotros estamos por la vía de democratizar TVN en primer lugar y en segundo lugar una reforma estructural al canal que permita establecer un bien público en torno a TVN. Esta comisión nace, yo creo, con un grave problema que no se hace cargo del tema de fondo, que es la crisis de Televisión Nacional. Esto nace a partir de una eventual filtración que aquí ha quedado más que claro que el expresidente Orrego no tuvo ninguna responsabilidad en esa filtración y que lamentablemente, a pesar de que podemos contar con su presencia, nos parecía un deber ético también por parte del expresidente Solari de haber podido darnos su versión con respecto a la grave y profunda crisis que tiene TVN. Por lo tanto,
la verdad es que a mí me ha parecido bastante inoficiosa en ese sentido la comisión, porque la verdad es que la situación en TVN no va a cambiar mucho. Hay una serie de propuestas interesantes, otras que me parece que son una locura. ¿Cómo cuáles? Bueno, mire, hay creación de nuevos impuestos, hay varias propuestas que son asequibles y otras que la verdad es que no las comparto, pero en el espíritu de la comisión yo creo que ha sido lo más positivo, es poder sembrar esas conclusiones. Teníamos ahí entonces parte de las reacciones, lo que han opinado algunos de los parlamentarios integrantes de esta instancia respecto al trabajo que se ha concretado y que debe ser puesto también a consideración de la sala de la Cámara. Para eso conversamos ahora con el diputado Marcelo Díaz, que ha sido presidente justamente de esta comisión. Diputado, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que viene ahora? Pensando más allá de la contingencia política propia que se da en este tipo de debates. ¿Qué hay que hacer para solucionar la crisis de Televisión Nacional? Bueno, respecto al informe, lo que corresponde ahora es que lo vote en la sala. Yo diría que si uno mira lo que ayer acordamos, hay por ciertos puntos donde hay diferencias importantes, particularmente respecto de un hecho que es bien sorprendente, porque tanto la derecha como nosotros constatamos que hubo efectivamente filtración de información reservada de Televisión Nacional, de un informe que encargó el propio presidente del directorio y de una minuta que elaboró él en su computador. Pero sin embargo, y lamentablemente no contamos con los votos de ayer, si bien se constata esta filtración, queda en la duda quién lo filtró. Para mí no hay ninguna duda. El responsable de la filtración es el presidente del directorio, porque si bien, por ejemplo, el informe de auditoría lo conocieron varias personas más y tuvieron acceso a varias personas más, la minuta que él elaboró en su computador solo la pudo haber filtrado él. No hay otra forma de que esa minuta llegara a la prensa si no es por la vía de que el que la hizo y que fue el único que la conoció la filtró. Lo mismo respecto del cuadro de la situación financiera de Televisión Nacional, que constatamos en la comisión, y eso sí por mayoría, que se arrastra hace mucho tiempo, es decir, desde que el expresidente del directorio en el gobierno anterior, Sebastián Piñera, Miquel Uriarte, hizo todo lo posible por sacar al director ejecutivo Mauro Valdés, a tal punto que no le permitieron renovar los contratos del área dramática, que terminó yéndose a un canal de la competencia, y el área dramática aportaba el 40% de los ingresos de Televisión Nacional. Por eso es que cuando él entrega el cargo en junio del 2014, lo dice en una carta que envía a la comisión, lo entrega en una situación financiera frágil. Si bien con recursos encaja todavía, pero con la pérdida de su principal activo, que era el área dramática, que le aportaba, insisto, casi la mitad de sus ingresos. Pero aún así hubo decisiones, a mi juicio, erradas de la gestión posterior del conjunto del directorio. Voy a poner solo un ejemplo. En una empresa en crisis, usted no le sube el sueldo al gerente general de 11 millones y 18 millones de pesos, que fue lo que ocurrió entre Ana Hidalgo y Jaime de Aguirre. Y esa fue una decisión unánime del directorio. Y la responsabilidad, tal como lo constatamos ayer, le cabe sin duda al presidente del directorio, pero también al presidente del Comité Económico, que fue el que inició las negociaciones con Jaime de Aguirre, que es el actual intendente de la región de la Araucanía, Jorge Atton, que entonces era presidente del Comité Económico. Y por tanto hay un cuadro complejo, pero yo diría que ¿en qué nos tenemos que centrar, más allá de estas cuestiones que son evidentemente más polémicas? En el capítulo de propuestas donde sí hubo grandes acuerdos, yo diría en 3 órdenes de materia. Primero, que tenemos un gobierno corporativo de Televisión Nacional que no da el ancho para dirigir una empresa en una industria altamente compleja y sensible como es la industria de la televisión, que está mutando en el mundo y también en Chile. Un gobierno corporativo binominalizado, excesivamente politizado, donde el presidente del directorio cada cierto tiempo desata verdaderas guerras civiles contra el director ejecutivo. Vuelvo a reiterar el caso de Miquel Uriarte, el caso hoy día de Francisco Bauzá, y por tanto hay que hacer un cambio bien profundo. Y que lo que no se trata solo de cambiar personas, sino que de cambiar el sistema. Lo que planteamos en la comisión es básicamente 3 cosas. Primero, que sean seleccionados vía alta dirección pública, de manera tal que cualquiera pueda postular, pero que corresponda o responda a ciertos perfiles técnicos que necesita una industria como Televisión Nacional. En segundo lugar, que sean designados por el Senado, porque hay que mantener un cierto equilibrio. Que la Cámara de Diputados sea quien fiscalice el cumplimiento de la misión pública. Todo esto manteniendo la autonomía e independencia del canal, a tal punto que acordamos ayer que respecto de la designación de algunos cargos sensibles, como por ejemplo el área de prensa, el jefe del área de prensa de Televisión Nacional debe seguir siendo designado mediante un quórum reforzado, es decir, que no basta una simple mayoría para nombrarlo, removerlo, porque lo que no queremos es que haya una suerte de colonización política del canal, porque si el canal se convierte en un canal oficialista deja de ser útil para Chile. Necesitamos un canal público que cumpla con su misión pública. Por tanto, la primera gran conclusión y acuerdo, fue unánime, es
un cambio profundo en el sistema de gobierno corporativo para profesionalizarlo y para incorporar la alta dirección pública. Modificando sus remuneraciones también, que ha sido otro de los temas muy Las cuestionados. modificamos, en la ley que se aprobó se modificó, se elevaron las remuneraciones, hay una fórmula que fija, como en otras empresas públicas, un comité que integra un especialista en el área, dirección de presupuesto, el Ministerio de Hacienda, para que tengan remuneraciones que les permita cumplir esa función y no sea una suerte como hasta ahora de premio de consuelo para exdiputados, exparlamentarios, exministros que terminan sentados en el directorio a pesar de no tener ninguna idea de televisión pública y que están ahí representando intereses políticos, además binominalizados. Un segundo cambio importante que hay que introducir en Televisión Nacional tiene que ver con el modelo de financiamiento. Chile tiene una singularidad en el mundo, ¿eh? No hay otra televisión pública en el mundo que tenga la obligación de autofinanciarse. En todos los países que uno puede mirar como de referencia, hay financiamiento público al canal público. En Chile se financia por la torta publicitaria y por tanto compite con el resto de los canales en las mismas condiciones. Y eso ha hecho, por ejemplo, como no se puede hacer mucha publicidad de alimentos para niños, que la programación infantil haya desaparecido de la televisión. Y hay un dato que es bien importante, ¿eh? Cerca del 25% de los chilenos solo puede informarse a través de televisión y solo puede acceder a un canal de televisión, que es Televisión Nacional. Si en televisión no hay programación infantil, televisión abierta, esos niños ven matinales todas las mañanas. Entonces, el cambio del modelo de financiamiento es esencial y lo que hemos acordado es explorar varias vías. Presupuestos plurianuales, que una parte de los nuevos impuestos tecnológicos financien a la televisión pública, y también la posibilidad de que la televisión abierta y otras empresas de telecomunicaciones, como ocurre en España y en otros países, con una parte de sus ingresos financian a la televisión pública y la televisión pública salga del mercado publicitario. Pero para eso esta televisión pública tiene que dejar de competir, en cierta forma. Sin duda, es que no tiene sentido que compita con matinales, no tiene sentido que compita con la misma parrilla programática del resto de los canales, cuando lo que le estamos pidiendo es que tenga televisión regional, que tenga una buena señal internacional. La televisión regional y la señal internacional no se autofinancian, no son rentables. Pero nadie quisiera que desapareciera la televisión regional, por el contrario, quisiéramos que se desarrollara más, sobre todo cuando estamos en pleno proceso de centralización. Entonces alguien tiene que financiar eso. ¿Y quién lo financia? Tiene que hacerlo el Estado. Después, hay otros elementos que son fundamentales, televisión educativa, cultural. TVN tiene que avanzar de ser un canal de televisión de programación generalista, lineal, a una empresa multiplataforma o de generación de contenidos para múltiples plataformas, como lo es la BBC, como lo es la televisión francesa, de manera tal de hacerse cargo de los desafíos de la industria televisiva hoy día, pero de acuerdo a su visión pública. Voy a poner otro ejemplo. El canal 24 Horas es líder en su segmento, es decir, es líder en toda la programación durante todo el día. Y es un canal público, pero sin embargo es de pago. Es decir, usted solo puede acceder a él si tiene cable. Y en realidad ese canal debiese ser una señal abierta. Pero para eso, entonces, hay que volver a pensar en otro modelo de financiamiento que le entregue recursos públicos, que le permita a TVN disponer de la capacidad de hacer televisión pública. Y si eso significa que se reste por completo la torta publicitaria, me parece muy bien. Entonces, ¿cuántas señales debiera tener? Porque estamos hablando, porque si usted divide en demasiadas señales, también da la impresión de que de una u otra forma pierde peso, pierde consistencia. O más bien amplía. O gana al ampliar, o sea, hay una discusión que hay que tener. Si usted mira la BBC tiene 8 señales. Tiene una entretención, una noticia, una cultural, una educativa, una deportiva. Y lo mismo está haciendo la televisión pública francesa, la catalana, la japonesa, la neozelandesa, la española. Se diversifican porque la televisión digital terrestre permite eso, que usted tenga más de una señal. Entonces usted podría tener canales abiertos, educativos, culturales, juvenil, deportivo, informativo. Le voy a poner ¿Y la audiencia está preparada para eso en Chile? Yo creo que sí, a tal punto que hoy día vemos el cable, que hay una oferta de canales infinita, o Netflix, que uno elige lo que quiere ver, o Amazon TV, que también hace lo mismo. Se acaba de estrenar la señal 2 del canal Mega Plus. Todos los canales van a tener más de una señal. Es más, ya le encargamos a Televisión Nacional y vamos a pasar los recursos para eso como Estado, para que tenga una señal cultural y educativa. Si uno mira la experiencia de la BBC, también partió con una señal cultural y educativa única y después se convirtió en 2, porque la televisión permite eso. Entonces usted va a poder elegir qué ver. Va a poder tener programación abierta infantil en todo Chile. Entonces, si no lo encuentra en Canal 13, en el Mega o en otros canales, bueno, va a tener Televisión Nacional, que insisto, sigue teniendo la mayor cobertura. Hay un dato que es bien importante, estuvo en la Comisión de Cultura, no en la Comisión Investigadora de TVN, el director ejecutivo de Canal 13, que decía que los canales privados podían estar disponibles para
este modelo de financiamiento, que es que una parte de sus ingresos financie la televisión pública, para que la televisión pública haga televisión pública y no televisión comercial. Incluso él hablaba de renunciar el resto de los canales a los fondos del CNTV, a los fondos del fomento audiovisual. Incluso hablaba una cosa más que me parece importante. Por ejemplo, ahora, Canal 13 y Televisión Nacional se asociaron para hacer el Festival de Viña del Mar. El que pone la plata para la producción del festival es Canal 13, porque TVN no tiene recursos para eso. Y el Canal 13 va a cobrar su parte, o la parte que le corresponde aportar a TVN, de la facturación publicitaria que el festival genere. Eso es perfectamente posible hacerlo con el festival, con los campeonatos de fútbol, con la Copa Libertadores de América, con las Olimpiadas, con los Mundiales. O sea, que los canales privados tengan la obligación de proponerle a Televisión Nacional hacer en conjunto sus espectáculos y que TVN aporte su financiamiento a partir de los ingresos que estos eventos generen. Lo último, diputado, no puedo dejar de preguntarle qué pasa con los trabajadores que hoy parecen, que claramente están siendo los más perjudicados. Bueno, ese otro punto que consensualmente incorporamos en el acuerdo que aprobamos ayer, y es que TVN no puede hacer su ajuste y su racionalización de tamaño, de envergadura, solamente disminuyendo a los trabajadores, a los camarógrafos, a los utileros, a los tramoyistas, a los asistentes de cámara, sino que tiene que hacer también una racionalización de su plan ejecutiva. Hubo un dato que nos entregó un presidente de un sindicato de TVN que es revelador. De los 1.000 trabajadores, una parte importante de los recursos de TVN van a pagar las remuneraciones y condiciones laborales del 25% de la planta de TVN que corresponde a la planta ejecutiva. Y eso no puede ser. O sea, aquí hay que racionalizar de manera muy sustantiva el régimen de remuneraciones desde el director general hasta el último trabajador. Y TVN está haciendo ese ajuste. Y los trabajadores han tenido que sufrir el ajuste. Lo que no es justo es que ese ajuste solo se haga abajo y en cambio arriba los directores, la plana ejecutiva sigue recibiendo sueldos millonarios que no se ajustan a la realidad de la televisión pública. Diputado Marcelo Díaz, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. La conversación en análisis es un tema tan relevante como es la televisión pública y su futuro en nuestro país, analizado y comentado, bien digo, por nuestros parlamentarios acá en la Cámara. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.